¿Cómo están todos los amantes de las inversiones y de la educación financiera? Soy Ricardo Bustamante y hoy día les vengo a hablar de lo complicada que está la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de estímulos monetarios gigantescos, pero la inflación ha estado subiendo con fuerza. Le voy a explicar qué relación tiene todo esto, qué debiera pasar en los mercados y por supuesto cómo buscar ahí una eventual protección. Vamos a comenzar inmediatamente a ver qué es lo que ha pasado con Estados Unidos. Esta es la tasa de interés de referencia del Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal. Acá podemos ver cómo se mantiene entre el 0 y 0,25% desde hace bastante tiempo, precisamente de que partió la pandemia del coronavirus. Es una tasa de interés que se mantuvo en estos mínimos históricos después de la crisis subprime y se mantuvo durante mucho tiempo, de diciembre del 2008 hasta octubre del 2015. Una cantidad de tiempo gigantesca. Ya, dejé la embarrada con esto. Ahí sí. Una cantidad de tiempo gigantesca. Pero hoy en día nuevamente estamos con esta tasa y hace bastante tiempo de interés en los mínimos históricos. ¿Qué implica esto? Es súper sencillo. Si la tasa de interés está en mínimos históricos, lo que está haciendo ese Banco Central, en este caso la Reserva Federal, es incentivar al consumo, incentivar la inversión y con eso generar un dinamismo macroeconómico. Y lo ha logrado. Las proyecciones económicas para Estados Unidos cada vez han sido mejores. Por lo tanto, está cumpliendo lo de reactivar a la economía. Y eso es una tremenda noticia, pero no solamente con la tasa en cero. También con el balance que tiene, con la cantidad de compra de activos que tiene hoy en día la Reserva Federal. Para que se hagan una idea, compra 120 mil millones de dólares diarios. Es una locura, es impresionante. Acá lo que tenemos es lo que se está viendo con esta cantidad de activos. Este es el balance, están los activos y los pasivos. Y vemos cómo ya están 8M. ¿Qué son esos 8M? Es muy sencillo. Son 8 millones de dólares. 8 millones de dólares. Eso es lo que está, lo que es la parte del balance de la Reserva Federal. Y fíjense cómo subió desde el año 2009 aproximadamente, fines de 2008, subió hasta los 2 millones de dólares, se mantuvo, siguió subiendo. Debido a algunas crisis en Europa, una situación de incertidumbre en Estados Unidos, se mantuvo cerca de los 4 millones de millones y después estaba cayendo hasta que llegó la pandemia del coronavirus y se ha generado este fuerte impulso. Acá está toda esta liquidez que hay en los mercados, que es una liquidez nunca antes vista. Insisto con eso, nunca antes vista es la cantidad de liquidez que hay en los mercados. Y eso se demuestra con el precio de las acciones en las nubes, con el precio de las viviendas, con el precio de todo en Estados Unidos. Todo está subiendo de precio porque hay mucho dinero. Y es súper sencillo, fíjense. Si ustedes en vez de tener, voy a inventar cualquier cifra, en vez de tener en este momento 100 mil pesos para gastarlo de forma inmediata y tienen 10 millones de pesos, estoy haciendo extremista para que vean el ejemplo, 10 millones de pesos, pero esos 10 millones para gastarlo ahora, porque en verdad lo tenemos de sobra, los tienes tú, los tengo yo y los tienen todos, toda la gente. ¿Qué pasa con los precios? Los precios suben porque todos tienen la cantidad de liquidez necesaria para ir a adquirir los bienes y servicios al precio que están hoy en día. Por lo tanto, se empieza a nivelar con la oferta y la demanda hasta que el precio va subiendo y sigue subiendo. Y eso es lo que ha pasado en Estados Unidos. Estos estímulos sin precedentes están generando una alta inflación. ¿Y qué ha pasado con la inflación? Veamos. Este es el IPC, el dato de inflación al consumidor en Estados Unidos medido de forma mensual. Ya está en 0,9%. Me dice, 0,9%, sí, parecerá poco, la verdad. Es un 0,9% que registró en el último mes, en junio del 2021, en comparación a junio del año pasado. Hay una tasa comparativa negativa, por supuesto, que genera que hoy en día los datos sean mucho mejores al 2021, porque estamos en plena pandemia del coronavirus. Tiene lógica, pero se están escapando demasiado. La inflación al consumidor en Estados Unidos, esta misma que estamos viendo, que alcanzó el 0,9% en junio, lleva un acumulado en los últimos 12 meses de un 5,4%. 5,4%. ¿Cuál es la meta, el objetivo de inflación de la Fed de Estados Unidos? Es un 2%, ya van 5,4%.
aquí queda demostrado cómo ha estado subiendo el precio de los bienes y de los servicios. Y algo que obviamente es muy muy interesante es que uno puede decir, perfecto, pero el precio del petróleo está en las nubes, por lo tanto también, bueno, no está en las nubes, se está acercando. Está sobre $70 el WTI, en su momento llegó a estar sobre los $100, que fue una época inflacionaria también en Estados Unidos. Entonces se explica por ese punto, básicamente. No del todo. 5,4% de la inflación total, incluyendo la gasolina, las energías y todo, etcétera, lo que tiene que ver con productos que tengan volatilidad en su precio. Pero si sacamos esos datos, sacamos la comida, los alimentos que tienen precios volátiles y la energía, nos da una inflación de un 4,5% en Estados Unidos, como pueden apreciar. Un 4,5% frente al 2% de objetivo que tiene la Reserva Federal. Es demasiado, es mucho. Y acá hay otro dato este dato sí que es impresionante. Esta es la inflación al productor. La anterior era la inflación al consumidor, no se olviden. Esta es la inflación al productor. Y la inflación al productor en junio alcanzó un 1,1%. El acumulado de 12 meses es un 8,7%. Es impresionante, y ese mayor costo para los productores en algún momento se traduce en un mayor precio para los consumidores. Es súper sencilla la ecuación. Si ustedes son productores y venden sus productos y cada vez les salen mucho más caros los costos que ustedes tienen, producir ese tipo de bien o generar o traer desde el exterior ese tipo de producto, por supuesto, o materias primas para su producto, por supuesto que si cada vez se le hace más caro, adivinen qué va a hacer el productor. ¿Va a bajar los precios? Todo lo contrario, va a subirlo porque ya no tienen los márgenes de utilidad y necesitan tener margen de utilidad para subsistir, para ser una compañía que sea rentable y que obviamente que también sea sustentable. Por lo tanto, necesitan tener un margen de utilidad. Y si hoy en día esta variación de precio del productor ya va en un 8,7%, que es una locura, claramente se van a seguir traspasando estos mayores costos a los consumidores finales. Y eso que no les quepa ninguna duda. La Fed sigue diciendo que la inflación es transitoria. Jerome Powell, el presidente de la Fed, sigue diciendo que la inflación es transitoria, que está todo bien, que no nos preocupemos, que toda la situación es normal, así que debiéramos ver pronto en el largo plazo una inflación que comience a bajar. Sí, pero lo llevan diciendo desde comienzos de año e incluso, ¿por qué no?, desde el año pasado. Y esa inflación transitoria, cada vez que sale un dato mayor, vuelven a decir, tranquilos, es una inflación transitoria. Otro dato mayor, tranquilos, es una inflación transitoria. Ahora, la pregunta, ¿cuándo deja de ser transitorio este mayor impacto de inflación? ¿Cuándo? ¿Cuando lo diga la Fed? El mercado ya lo está mirando. El mercado de divisas ya ha estado apreciando al dólar. El dólar se ha estado apreciando. Porque lo que va a traer esta situación es que cuando la Reserva Federal diga algo muy sencillo como esto, tenemos una cantidad de estímulos gigantescos, muy, muy grande. Empecemos a disminuir los estímulos. ¿Qué pasa si empezamos a disminuir estos estímulos? Para no generar tanta cantidad de estímulos del mercado que hoy en día necesita un poco de liberar esa presión inflacionaria. Y uno puede decir, bueno, hace lógica. ¿Y por qué hace lógica? Porque a medida que hay menor incentivo al consumo y la inversión, hay menor alza en los precios. Todo lo contrario, los precios bajan. Por eso se aplican las políticas contractivas, porque uno no está esperando que la economía disminuya su crecimiento. Espera que la inflación no se escape. Es así de fácil. Y lo que debiera empezar a hacer la Fed pronto es comenzar a retirar estos estímulos, que comiencen a bajar, a bajar, a bajar, y posteriormente esta tasa de interés va a comenzar a subir, a subir, a subir, a subir. ¿Qué pasa cuando disminuyen los estímulos que hay hoy en día? Hoy en día hay una cantidad de estímulos gigantescos, como les he comentado. ¿Cómo se lo toma el mercado si es que hay esta cantidad de estímulos que empieza a disminuir? El dólar se aprecia porque ya no hay tanto dólar circulando el día de mañana como hay hoy en día. Eso no empieza a descontar el mercado de forma inmediata. Esa situación genera que suba el dólar y probablemente, muy probable, que también genere una corrección en la bolsa, porque hoy en día la cantidad de estímulos que hay en los mercados, especialmente en Estados Unidos, ha sido el factor principal para que las acciones tengan las valoraciones que tienen hoy en día. Las 5 mayores empresas de Wall Street, para que se hagan una idea, las 5 mayores tienen cerca de un 20% de la capitalización total de mercado de todo el índice de S&P 500, que son las 500 principales acciones de Wall Street. Por lo tanto, es gigantesca la cantidad de liquidez que hay en los mercados. Es enorme esa cantidad de liquidez. Y cuando comienza a disminuir,
tuk, 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 este globo que se ha estado inflando, que se llama inflación en todo su ámbito, va a comenzar a disminuir. Por lo tanto, también podríamos ver, y es bastante probable, una corrección importante en la bolsa. ¿Cómo protegerse? Yo creo que quieren saberlo. Muy sencillo. El dólar debe apreciarse, por lo tanto el dólar es un activo bien interesante para ir a buscar refugio frente a una elevada inflación y también invertir a través de un activo que es favorito cuando hay alta inflación y también cuando hay incertidumbre, que es el oro. ¿Cómo invertir en el oro? Es bien sencillo, pueden hacerlo a través de un CFD, un contrato por diferencia, con un broker. Si quieren saber mucho más de eso, les voy a dejar el link de donde yo trabajo, donde soy jefe de estudios en Capitaria, para que le echen un vistazo a cómo ver estas posibilidades de buscar activos que a uno les generen mantener su valor o incrementar el valor, especialmente en época de incertidumbre y especialmente en época de inflación. Si quieren saber mucho más, no se pierdan el video que tengo abajo, que les voy a dejar el link, sobre es el escenario que se viene hoy en día, cuáles son mis 5 acciones favoritas post pandemia, pero hay uno de ellos, de estas acciones favoritas, que está ligada extremadamente a lo que es la inflación en Estados Unidos, a la posible mayor inflación. Así que echen un vistazo. Por supuesto, denle suscribir al canal, denle like y todo lo que ustedes ya saben. Soy Ricardo Bustamante, espero que tengan una excelente jornada, nos vemos en una nueva ocasión. Chao, chao.